Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. 16 de febrero. 16 de febrero de 1973. A esta hora, el país, en una callada y lacerante angustia, sobre todo los sectores más conscientes, jóvenes y quienes propugnaban por la democracia real. A esta hora, el 16 de febrero de 1973, muy pequeñitos recordamos aquellos momentos y horas amargas en mi casa. Y recuerdo que mi madre lloraba. Ya se había conocido el final, el desenlace trágico de Francisco Alberto Camaño de Ño, que había llegado el día 3 por Playas Caracoles del mismo mes. 13 días antes había desembarcado en una aventura militar que entonces envolvía, entre otros, a Hanley Germán Pérez, Ramón Euclides Holguín Marte, Mario Nelson Galán Durán, Claudio Camaño Grullón, Juan Ramón Payero Ulloa, Toribio Peña Jaques, y no está mencionado ahí su lugarteniente, el hombre de su cercanía, el Fiero, y además Eberto Lalane José, y un bonaero muy joven que había sido marino de la Marina de Guerra, Alfredo Pérez Vargas, que era su especie de lugarteniente. Camaño, encaramado en la cúspide de la gloria humana, si es que hay gloria humana y si es que cabe, pero se encaramó para siempre en el monte de los inmortales, cuando en abril de 1965, con menos de 30 años de edad, 31, 32 años, Camaño había nacido el 11 de enero en San Juan de la Maguana y había fallecido el 16 de febrero de 1973. Debía tener unos 32 años, ¿verdad, Jovine? 33 años. Este gigante del honor y de la patria primero se involucró en el movimiento que buscaba restaurar la Constitución y el regreso de Juan Bosch al poder, que había sido depuesto del mismo mediante un golpe de Estado fatídico del que todavía pagamos las consecuencias. Derrocaron a Bosch, echaron al suelo su gobierno e inmediatamente un grupo de patriotas silenciosos, militares y civiles, empezaron a diseñar el movimiento constitucionalista. La cabeza de su arquitecto fundamental, Rafael Tomás Fernández Domínguez, o ironía de la vida, hijo de Ludovino Fernández. ¿Y quién termina sustituyendo la figura histórica de Tomás Fernández Domínguez? Un hijo de Fausto Camaño Medina, dos de los generales, o quizás los más influyentes y poderosos generales del régimen trujillista, dieron como vástago a dos prolegómenos, epígonos, defensores de la dignidad del país. Este 28 de abril de 1965, Camaño salió para la cabeza del puente, así se dice simbólicamente, después de echarle dos San Antonio y casi romper de un puñetazo la mesa del embajador de entonces norteamericano. Y en ese momento, bueno, lo que llama Stefan Zweig o Stefan Zweig,
el miserable segundo en el que el hombre decide si se mete en la cloaca de la historia o si se eleva al pináculo de los grandes hombres. Y eso decidió Camaño, jugársela toda. Cuando muchos se fueron a las embajadas, a asilarse corriendo, porque 42,000 marines del más poderoso ejército de la tierra venía a rodear y en menos de 3 semanas a resolver el conflicto Santo Domingo, así le llamaron. Daban 2 semanas para resolver el conflicto y aplacar a los revoltosos. Oh Dios. Pero el corazón y las hormonas de Camaño no cabían en la isla, se salían de la isla. Y un grupo de ciudadanos civiles y militares enfrentaron las tropas, quizá en la contienda más desigual que haya registrado América Latina. Y así se extendió el conflicto, ya ustedes saben, hasta la firma de un acuerdo mostrenco impuesto por las fuerzas interventoras y el imperio, y la salida de Camaño en septiembre del mismo año, cuando había sido investido, si no me falla la memoria, el 3 de mayo, como presidente constitucional por el Congreso, que había sido electo el 20 de diciembre de 1962 junto con Juan Bosch. Y ese Congreso votó 49-7, 2 abstenciones y una ausencia para elegirlo como presidente constitucional. Y desde mayo hasta septiembre, ya con un cese del fuego, los traidores de la Constitución, traidores del gobierno de Bosch y traidores de la patria atacaron arteramente el 19 de diciembre. El 19 de diciembre de 1965 atacaron el Hotel Matún cuando se le fue a rendir un homenaje a Rafael Tomás Fernández Domínguez, que había caído el 19 de mayo de 1965 en el difícil, escabroso y riesgoso asalto al palacio. Y Camaño se consagró e inscribió su nombre en el Panteón de los Inmortales. La vida, que es corta, al parecer, dice el poeta milanés, cuando se han hecho cosas sin querer. Y la vida, que es corta, y el tiempo que aplasta al ser, dice Heidegger, y lo deja sin posibilidad de ninguna especie, es decir, la muerte, al final nos lleva a todos, pero algunos dejan su nombre inscrito en el carro de la basura de la historia y otros dejan su nombre inscrito con letras doradas en el mausoleo de los hombres dignos de la patria. Y Camaño lo tiene ahí, en el mausoleo de los hombres dignos de la patria. Ya embarcarse en 1973 en un esfuerzo que de antemano se sabía perdido en la última escaramuza guerrillera contra un gobierno nefasto, inconstitucional, porque no permitió que la oposición hiciera campaña y le puso banderas coloradas del partido gobernante a los militares en los fusiles y salían a hacer campaña abiertamente, además de todos los asesinatos y los crímenes que cometía la banda colorada y los grupos paramilitares y los propios militares y policías al servicio de Balaguer. Ganó el del 66, se impuso con las tropas interventoras y los tanques americanos aquí. Y en el 70 se impuso a sangre y fuego, aplastando toda disensión y todo derecho a pensar distinto. Y asesinaron decenas y decenas de jóvenes dirigentes de izquierda, del PRD y de diferentes latitudes que ellos consideraban enemigos o peligrosos. Y en esa situación, en el año 1970,
era el escenario para una rebelión, pero la fuerza política de oposición ya venía mostrando fisuras y políticamente no había el apoyo ni el respaldo. Además de que la oposición política que encabezaban Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez había optado por otra vía y metodología hacía tiempo. A Peña Gómez se le prohibió hablar por radio, se rodeó su casa y se intentó asesinar más de una vez. Y a Juan Bosch por igual. Lo confinaron en su hogar y no pudo salir nunca más a ninguna campaña electoral. Balaguer cambió la Constitución y se postergó desde el 66 hasta el 78 a sangre y fuego. Y quienes dicen que Camaño se levantó contra un gobierno constitucional le mienten a la historia y al país. Nunca fue constitucional y siempre fue sobre la base del fraude, el uso de la fuerza, los militares, el atropello y los plomos. Y por eso recordamos a Camaño no solo como el héroe que enfrentó el imperio más grande de la tierra en ese momento, sin temor, sino también como el hombre que se inmoló ante las fuerzas balagueristas en la horma San José de Ocoa, que cayó un día como hoy, fue fusilado. Según cuentan, no había cárcel para él en el país. Según Milo Jiménez, Bochán Javier, Pérez y Pérez. Y el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, que ha durado tanto, ese hombre se ha durado, entre paréntesis, el general Ramiro Matos González. Debe tener 95 años, ¿no? Sin embargo, Camaño vivió 30 y pico. Y es un héroe nacional. Hay hombres que nacen para ser intrascendentes, no porque se lo propongan, sino porque las condiciones se lo imponen. Hay otros que nacen para engrandecerse, aunque parezca todo lo contrario y vayan a contrapelo de esa misión y de ese designio. Algunos aprovechan el miserable minuto que dice Stefan Zweig, y en ese miserable minuto escarpan a la gloria. Camaño está en la gloria nacional, en el panteón de los grandes hombres y mujeres del país. Loor y gloria, y este es un comentario muy personal, que nada compromete ni arrastra a mis compañeros ni a la emisora, es muy personal. Lo tengo dentro de mis 3 personajes favoritos de la historia de este país, naturalmente después del más grande, que es Duarte. Y ellos, ¿dónde están? ¿Dónde están los que traicionaron la Constitución? ¿Dónde están los que metieron al país en la guerra? ¿Dónde están los que asesinaron a tantos? ¿Dónde están los que fusilaron a Camaño? ¿Dónde están? En el carro de la basura de la historia. Por más que tengan, acumulen, hayan guardado y levantado como fortuna, en el carro de la basura de la historia. Y finalmente, carajo, ¿cuántos militares como Camaño hacen falta en este país? Que cambien de rumbo para la patria. No para Medusa, ni para, ¿cómo se llama la otra vaina esa? Pulpo, ni no, esa desgracia, no. Y el otro, ¿cómo se llama? Hay otro. Corales, ni nada. Esa. No, Camaño con gónadas. El acuario completo. El acuario entero ese, ¿verdad? No, Camaño con gónadas al servicio de una patria pequeña, pateada por fuerza foránea, por la oligarquía del país, la misma, por una iglesia medieval que siempre estuvo del lado de los verdugos, y por los grupos retrógradas que prefieren ver el país sangrar antes que avance. Loor y gloria para Camaño. 1000 veces loor y gloria para Francisco Alberto Camaño Deñó. Pero hay más noticias. Hay más noticias y debemos de verlas por el bien de la comunidad que nos escucha. Y es que el presidente de la República hablará esta noche. ¿Qué dirá el presidente? ¿De qué hablará? ¿Sobre qué tema?
qué aspecto tocará, qué noticia dará. Es expectativa a las 8 de la noche. Entre tanto, un 69% de los hombres y de las mujeres de este país cree que todavía las mujeres necesitan pedir permiso. Oigan la sociedad que nos dejaron todo ese grupo de primitivos y cavernícolas. Un 69% cree que la mujer debe de pedir permiso a la pareja para salir. Eso sale en la encuesta Barómetro de las Américas que se presentó hoy. Casi el 70% cree que hay que pedir permiso. Es como que Juana me diga, tú me das permiso para yo ir, pero mi corazón, tú puedes ir donde tú quieras. Pero para ellos no, igual que el 63% cree que hay que dar pela y golpe a los niños. Es el cerebro que forjaron la bestia que derrumbaron la Constitución del 63 y el proyecto de nación más limpio que ha tenido la patria, después del febrerista de Juan Pablo, Duarte y Díez. ¿Y qué más? El jefe de seguridad de la seguridad presidencial evoluciona bien después de sufrir un accidente cerebrovascular antes de ayer. Es hipertenso, había tenido una cardiopatía, es un hombre joven, pero con condiciones de morbilidad. Cuiden a ese hombre y denle un trabajo más suave, ¿verdad? Porque eso es una ocupación muy estresante y el estrés es enemigo de lo reológico y cardiovascular. Y otra cosa, señores, más informaciones al respecto, y es que 140 millones se le van a depositar a 15,000 usuarios del programa Quédate en Casa y para ti, que no pudieron recibirlo en el tiempo adecuado porque el sistema lo bloqueó por alguna razón tecnológica o porque alguien intentó robarlo. El hecho es que recibirán sus dineros esas personas que pertenecieron a los programas para ti y Quédate en Casa. Hace bien el gobierno con devolverlo porque no es de ellos, es de esa gente. Y se consignaron en el presupuesto para eso. Entonces hace muy bien en devolverle ese dinero a esa gente que seguro lo necesita, porque fue en el tiempo de la pandemia cuando se crearon los programas de asistencia social. Y dice el doctor Emanuel Esquea Guerrero que él, en pocas palabras, dice que él quiere más casos de corrupción, que ha sido lenta la justicia. Dice que parece que se equivocó, porque ante tantos casos, porque hay tan poco en justicia. Bueno, doctor, habrá que preguntarle al Ministerio Público y las dificultades que conlleva. Y el espejo roto y oscuro de Juan Orlando Hernández. ¿Qué espejo tan tétrico muestra al mundo el apresamiento del expresidente 40 días después de salir del poder? Este hombre fue un verdadero abusador. En su gobierno mataron a Berta Cáceres, la ambientalista, ecologista, dirigente social respetable de Honduras. Asesinos la mataron. En su gobierno hizo un fraude a Salvador Nasralla en el 2017, un fraude brutal, conocido por todo el mundo, y la respuesta fue reprimir al pueblo que protestaba. Y se impuso a la mala y desconoció la voluntad popular. En el 2018, cuando debía de terminar su mandato, la Constitución prohíbe la reelección en Honduras y él se buscó un subterfugio jurídico para imponerse y se impuso a la mala también, usando el poder de la misma gente que había participado en el derrocamiento en junio del 2009 de Manuel Zelaya. Tumbaron al presidente constitucional y pusieron a un delincuente llamado Porfirio Lobo, de la misma manada de este señor Juan Orlando Hernández. Tumbaron a Zelaya, impusieron a Lobo, un rastrero que en este país lo reconocieron. Yo no sé cómo Leonel reconoció a ese vulgar delincuente como presidente. Es preso por corrupción y narcotráfico, está Lobo. Y siguieron en sus andanzas y cometiendo fechoría en un país pobre y humillado. Y se impuso a contrapelo de la Constitución. Y se fue a una reelección y Estados Unidos lo dejó que hiciera de todo. Y no condenó el fraude
del 2017-18 que le hicieron a Nasrallah y no condenó el golpe de Estado a Zelaya. Y Estados Unidos lo dejó que cometiera toda esa fechoría. Y hoy, saliendo del gobierno después que su hermano, Tony Hernández, cae preso y es condenado a cadena perpetua por narcotráfico y vínculos con un cartel mexicano, con supuestas evidencias de que recibió dinero del narcotráfico internacional, hoy lo solicitan en extradición. No le costó ni le valió que se metiera en el Parlamento Centroamericano. Va derecho de cabeza para Estados Unidos y hoy deberá de ver un juez allí. Un verdadero delincuente, un troglodita abusador, un criminal corrupto y ahora además le pegan el San Benito de narcotraficante. Espejo para los presidentes, el poder es pasajero. Las oligarquías y el imperio te usan y después te dejan como zapato viejo. Y el pueblo nunca debe de ser humillado ni maltratado, ni por vanidad, banalidad, ni por las espumantes glorias pasajeras que algunos políticos amasan. Juan Orlando Hernández es un chicle de borracho a las 3 de la mañana hoy. No vale nada. No cuidó el poder, no cuidó su pueblo, no cuidó la institucionalidad, no cuidó nada. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.